Bueno, le damos la bienvenida en esta tarde a Sergio Andrés Espinosa. Es nuestro autor del libro Un viaje por las juntas de Apulo. Tenemos el gran placer que él nos va a comentar y nos va a hablar sobre todos los hechos que nos narra el libro. Quiere mostrarnos de manera personal sus anécdotas, sus historias. Bienvenido, Sergio, esta tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, gracias a Dios primeramente por esta entrevista, que sería bueno, genial, darla a conocer al pueblo. Más que darla a conocer, una vez más recalcar la importancia que tiene la historia de Apulo, que es una historia rica, que fue un momento muy agradable para el país, que aportó mucho al país, en lo cultural, en lo industrial, en lo económico, en lo político, social. Tiene mucho que contar. Gracias, Sergio. Gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que para nosotros en la biblioteca es muy importante que el libro Un viaje por las juntas de Apulo de Sergio Andrés Garzón Espinosa se encuentre aquí en la biblioteca. Quisiéramos tener muchos ejemplares de ese libro, pero en el momento solamente contamos con un ejemplar. Por eso este ejemplar es cuidado cautelosamente. A veces nos toca bajo llave porque el libro pues no puede salir de la biblioteca por ser único aquí en este espacio. Sí. Queremos como entrar en materia, Sergio, y queremos conocer un poquito más a fondo acerca de todas las travesías y todo lo que te ha sucedido en cuestión al libro. Claro. Primero queremos conocer qué fue lo que te motivó a escribir el libro, qué fue esa parte que te llevó a que tú plasmaras esos pensamientos en un libro. Claro, mira, lo que me motivó mucho fue desde que yo empecé a escuchar de Cementos Diamantes, que era una empresa genial, movía mucho la economía local, para no ir tan lejos, aparte del aporte que le hacía al país económico. Sí. Entonces me movió mucho, que tanto así que no tomé la tarea ni pensé en escribir, solamente pensé en ir a averiguarlo. Entonces tomaba yo la bicicleta de mi papá y me iba para la naveta, y yo iba mirando y me iba gustando a medida que iba mirando. Y me fue motivando eso, no solamente el saber el escuchar lo que me decían, sino también de que investigarlo, claro. Existía. Y entonces ir a la primer medida, como le menciono, ir a Cementos Diamantes y ver que era algo amplio, algo grande, que aunque hubieran ruinas, pero existió algo muy maravilloso. Luego ir a otros lugares, escuchar dijeran el seudónimo de la tumba, pero saber que hay un monumento allí que debiera ir gente a visitarlo, o si hay un turista llega, saber que no se trata de una tumba, sino que se trata de un historial. No fue algo construido por el azar, sino tiene una historia. O sea que tú fuiste poco a poco gestando ese proyecto de un viaje por las juntas de Apulo. Claro, ahí va surgiendo, porque a medida que yo voy viendo, y ya después de que yo, supongamos a la tercera vez o cuarta vez que yo voy viendo las cosas, y claro, me inspira en redactar, qué bonito sería, o sea, averiguar y escribir. Qué bien, claro. Qué bien, porque en estas travesías que tuviste, ¿cuál fue el hallazgo que más te motivó a escribirlo? ¿Qué fue lo que dijiste, wow, hay que escribir un libro, hay que hacerlo? Y más un libro de Apulo. Es lo que, el saber que existía Cementos Diamantes, el saber que existía Emporio, hablemoslo más así, porque era un emporio lo que Apulo tenía. Entonces eso es lo que más me conllevó a tener esta travesía, porque fue toda una travesía. Es una travesía, lo que Apulo tenía, saber que contaba con Cementos Diamantes,
de Cementos Diamantes, saber que vino por medio de Cementos Diamantes, Colombates, que fue Cementos Diamantes, la primera empresa que nace de Cementos Diamantes, nace acá en Apulo, ¿verdad? Y saber que ahí de Cementos Diamantes, en 1934, junto con la Bates, que era norteamericana, crean acá la primera planta de Colombates. Y saber que hubo un ingenio, saber que venían y visitaban la Laguna Salcedo, alquilaban caballos, saber que hubo un hotel que traía mucho, no solamente a las élites bogotanas del país, sino también a la política, presidentes. Realmente es tan cierto que hubo un intercambio con un muchacho de una universidad que está haciendo un trabajo, y el muchacho me muestra un video del Hotel Apulo. Pero claro, ya con el tiempo de que había salido el libro, pero tantas cosas que movieron la economía local, movieron la economía del país, y era fantástico escuchar. Era algo que maravilloso escuchar, que contaran que llegaba el tren, la economía, mucha gente había, no es lo que hoy en día es Apulo, era mucho mejor. Nosotros vemos en el libro algo que a mí personalmente me cuesta y me produce mucho orgullo, es que Apulo tuvo un gran hotel, como tú lo mencionabas, pero en ese hotel hubo historias muy importantes, ¿sí? Claro. Porque según entiendo, el hotel de Apulo fue uno de los mejores en toda Latinoamérica, y lo tuvo Apulo, sí. Donde venían, hasta el mismo presidente venía a Apulo cuando estábamos aquí, teníamos el hotel aquí. Entonces, en esa parte de la historia, ¿qué pudiste tú transcribir en el libro de las Juntas para Apulo? Bueno, primeramente en el hotel, más que todo la suma importancia que tenía el hotel, porque nace todo desde que el presidente Rafael Reyes, a quien se le debe mucho atributo, mucho honor, que no entiendo por qué no se logró los objetivos que él quería, pero los objetivos que él quería eran más ambiciosos, que nos hubiera beneficiado a la actualidad. Pero sin embargo, lo que llevó al hotel era que él tenía acá su gran hacienda, gran parte de Apulo. Apulo era, supongamos, de unas 5 personas, grandes terruños, ¿ya? Entre esos Rafael Reyes. Y él, que venía acá a Apulo mucho a veranear, por lo cual le llamaba la Andorra, ¿verdad? Quería que Apulo fuera epicentro turístico, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque a él le agradaba el clima, primeramente partiendo. Segundo, aparte de que el clima, su calor era un clima agradable, que amañaba a las personas. También no existía dengues, que habían dengues en otros lugares, pero no menciona ni siquiera zancudos. No que no existiera, pero no era algo cansón, que no, o sea, por acá, ¿ya? Entonces, se da la tarea de que para que fuera veraniego se construyera, se edificara un lugar atractivo, que ¿cuál fue? El hotel, ¿ya? Aparte del hotel también existió agrónomo, ¿sí? Que se escucha aquí la agronómica, tuvo que haber, tiene historia que ya sido parte con algodón o parte de agronomía, pero algo más que agronomía salía hacia Tocayo. Pero remontándonos a la pregunta con el hotel, hubo una negociación para que se hiciera el hotel, se construyó porque era por medio de los ferrocarriles con la empresa de Girardot, de ferrocarriles de Girardot, ¿ya? Y una suma muy alta para edificar un hotel. No estamos hablando de un hotel de un cuadrado de 10 por 10 o 20 metros por 20 por 20, no, era algo amplio, no era solamente lo que se habla del colegio que quedó actualmente, sino también al frente, que es lo que es
toda la alcaldía y el parque, todo eso era el hotel y aún más hacia los extremos. Pero para el hotel con el fin veraniego. Ay, qué bien. El nombre de Juntas, según entiendo yo, es porque en Apulo desembocan los ríos Apulo, Bogotá Sí, y Calandaima. Sí. Creería yo que eso también influía mucho en el clima en ese momento y pues era también un atractivo porque se entiende que la unión de los ríos tiene muy buenas conexiones, vibras con las personas y todo eso. Sí. Y eso también es muy favorable para el municipio, ¿cierto? En ese momento llamado las Juntas de Apulo. Mira, el Apulo es algo que no lo hemos podido quizás a ciencia cierta, lo hablo a ciencia cierta del porqué de Apulo. Juntas sí, porque es que Juntas viene por la reunión de los dos ríos, pero más por la reunión de los dos ríos que se juntan, ¿ya? Juntas aguas, ¿ya? Entonces cuando llegan los españoles, no tratan pongámosle, Síquima, vamos donde el Síquima. Cuando ellos llegan, naturalmente que está el asentamiento sobre las aguas y hay un delta hermoso, ¿ya? Hay llamémosle un atractivo selvático y esa reunión da un aire fresco, da un ambiente muy tranquilo y hermoso. Tan hermoso que para 1830, 1831, sí, porque ya había muerto Bolívar, se logra una junta que tiene suma relevancia en el país, que es la de Caicedo y Domínguez, Rafael Urdaneta, ¿ya? Rafael Urdaneta, que entrega el poder, y Domínguez, que recibe para evitar una revuelta en el país. Entonces, con lo que usted me pregunta de juntas y de Apulo, el Apulo actualmente el nombre que quedó, vamos a Apulo, también vivo en Apulo, soy de Apulo, ¿ya? Pero el nombre que debiera tener realmente Apulo, llámesele más, quizás también sería algo genial, Síquima de Apulo o las juntas de Síquima. Juntas, el nombre que le dan los españoles. Y juntas de Apulo, no, o sea, no existían juntas de Apulo, ¿ya? Para ir más claro a la pregunta. Y remontándonos a la historia, no existían juntas de Apulo, sino juntas. Las Juntas. El Apulo vino a aparecer más tarde como para 1800, ¿ya? En lo que más se pueda investigar, para 1800, no antes. Viendo todo lo que nos relatas y todo, fue bastante el tiempo que duraste en esa investigación, ¿cierto? ¿Cuánto lapso, en qué lapso de tiempo tú escribiste el libro? Ya, eso llevó un tiempo, naturalmente, 2 años. 2 años. Lo estoy mencionando junto con la publicación. ¿Con la investigación o Todo. eso fue la investigación fue No, desde antes todo. o fueron 2 años en el proceso? Sí, todo en el proceso, junto con investigación, redacción y hasta con impresión, todo, en un tiempo mínimo de 2 años. Bueno, y en Sí. esos 2 años, ¿cómo fue, o sea, cómo hacías tú para conseguir la información? ¿Tenías formas de conseguirla? ¿Tenías alguna manera, digamos, económica también? ¿O cómo fue ese proceso de llegar a escribirlo, a transcribir toda esa información en ese libro? ¿De qué manera tú lo lograste? Porque veo que no es fácil salir, buscar, encontrar, y como cuando alguien encontró fácil la información. ¿O este proceso cómo fue? Cuéntanos cómo fue ese proceso. Bueno, sí fue un grande proceso y fue una hazaña, porque realmente venía a la biblioteca y saber que no había ni una foto, no había ni un libro, no había nada que resumiera, que le diera a uno, le brindara a uno investigación fácilmente. Como un punto de partida. ¿Cómo se empezó? Se empezó yendo a los campos, averiguando quiénes trabajaron en las fábricas y ir a averiguar y tratar con las personas. Entonces tenía que ir a averiguar, pongámosle el señor Ernesto Moncaliano,
personas cercanas, por aquí cerca de la Avenida Colombia, había un señor también cerca a Moncaliano, no me acuerdo, no retengo el nombre ahorita, también otra persona que trabajó en la empresa. Bueno, en conclusión, averigüé, preguntaba hacia las personas y me decían, no, mira, tal persona trabajó en la empresa, vive por tal lugar, y entonces iba a hablar con la persona, buenas tardes, mira, sabe, lo que pasa es que quiero averiguar de Apulo, quiero escribir, quiero conocer de la historia y rescatar qué se puede hacer, ¿ya? Entonces le preguntaba a la persona y averiguaba, mira, ¿qué quiero yo? Si usted tiene información, que me hable, me diga. Pero aparte de información, también necesito una información que me pueda aportar para poder comprobar, confirmar más que palabras. Si tiene alguna foto, ¿qué me puede enseñar? ¿Qué me puede compartir? Y así, paso a paso, empecé a recolectar no solamente la información y que también empecé entonces a darme a la tarea y yo cargaba entonces, si fueran 3 páginas, un par de fotocopias y le mostraba ya entonces a la persona, mira, yo tengo esto, llevo esto recogido, estas hojas que descargué por internet, esto que fui a la biblioteca Luis Ángel Arango, y le mostré a la persona y la persona entonces veía que sí yo estaba recolectando para hacer un trabajo que beneficiara a dar a conocer la información de la historia y no a quedarme con algo por querer sacar un provecho. Tú dices, iba a la Luis Ángel Arango, iba a tal lado, recorría a tal lado, y la fuente económica de dónde salía para hacer todos estos procesos. Bueno, la fuente económica es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque no contaba yo con recursos. ¿No tuviste apoyo? No, nada. No puedo decir que me hayan regalado, mira, chino, muchacho, estás haciendo algo. Sí, alguien me decía, mira, te felicito, qué bueno, pero de ahí no pasaba. En lo económico, no puedo decir que alguien me haya dicho, mira, muchacho, toma, Sergio, te voy a dar 50.000 para que te pegue la ida. No. ¿Cómo lo hacía? En algún momento que trabajaba y lograba reunir algo, ahí tomaba y me iba para la Luis Ángel Arango. Hubo una vez que me fui y averigüé una semana, yo distinguí un amigo por medio de Juan Carlos Cubillos, a él y a la familia, y lo menciono porque la verdad es de resaltar, yo iba donde ellos y me prestaban el computador, y a veces un portátil me lo prestaban y a veces me lo llevaba yo para mi casa. Era tanta la confianza y el apoyo que me brindaron. Entonces, así yo empecé a llevar la tarea. Y económico, de verdad que fue muy rudo, fue muy duro, difícil. Porque de verdad que esto hubiera sido una tarea de menos de un año o un año. Suponiendo que con la impresión y todo, tuvo que pasar los 2 años. Pero económico, cuando yo podía trabajar un mes o 2 meses, y me retiraba y entonces con lo que tenía iba, averiguaba, compraba, se me iba plata en impresiones, también plotter creo que es la palabra, no lo tengo bien, y se me iba siempre buena plata en esas tareas, que hasta a un amigo que yo escribí por parte de Juan Carlos Cuillo, que él tenía un pariente, tiene un pariente que en la tumba, en Santa Sofía, vive o tiene casa, entonces él me recibió como una semanita pasada y pude yo avanzar en la tarea. Sergio, ¿no tenías apoyo económico? ¿No tuviste esos apoyos gracias a las personas que en el momento te facilitaron para poder sacar y creyeron en tu proyecto y todo eso? ¿Cuál fue la conexión que te llevó a escribirlo? ¿Qué conexión tienes tú con el municipio que para poder sacar algo tan de adentro de mí, que es contarnos a través del libro Un viaje por las juntas de Apulo toda esta historia? Bueno, mira, hay algo que resaltar, que verdaderamente las personas ayudaron, con las personas que trabajaron en las empresas, más que todo se puede hablar de Cemento Diamantes.
porque del hotel no se puede, no se halla, no se encuentra nada, ni de la Laguna Salcedo. Lo que yo puedo resaltar en este sentido es que las personas que trabajaron, a los que yo acudí, gracias a Dios que sí fueron personas que confiaron, fueron personas que no fueron fáciles. Pongámosle, Ernesto Moncaliano fue una persona que me colaboró, no fue fácil, la verdad, porque lo que le digo, hay personas que decirte, mira, regálame una foto, regálame esto, dame esto, no fue fácil porque personas creyeron que yo lo hacía con un doble sentido, ¿me entiendes? De pronto, o era enviado, hasta él mismo me lo dijo, no, este era enviado para de pronto llevarla a la alcaldía o llevarla, o venderla y sacarle provecho, pero luego, como te digo, llevar la tarea y mostrarla y después hasta un intercambio hicimos, toma esta foto, dame esta, ¿sí? Entonces, caramba, o sea, eso me entusiasmó mucho, me animó mucho, que fue el aporte de las personas. Y Pero que, tú eres de Apulo. mira, mi familia dice, mi papá, que yo nací en Tocaima, ¿verdad? Pero, o sea, yo digo, soy de Apulo, nací en Apulo. ¿Pero por qué? Porque Apulo siempre ha tenido un problema con la salud. O si no, yo hubiera nacido en Apulo 100%, pero toca correr a la mesa, a la mesa, a Tocaima o Girardot, pero Somos soy de Apulo, apuleños. desde que nazco hasta que me muero. O sea, es ese sentido de pertenencia con haber nacido, porque tú eres de Apulo, eres apuleño, y esa es la conexión grande que tú tienes con Apulo, con el libro y con lo que quieres transmitir a través de él. Claro, mira, el saber que soy de Apulo, vuelvo y digo, el que haya nacido en un municipio que, porque por Apulo no cuenta con ese sentido de que, o quizás ya pueda resultar, pero no antes de que nació acá en Apulo, ¿verdad? La mayoría de eso pasaba con la persona, tenían que, está embarazada, está por dar a luz, tiene que ir a tocar, no tiene que ir a la mesa, o correspondiente, ¿me entiendes? Pero no fuese por eso, nacemos acá y hubiéramos sido más habitantes y más la mención mayor. ¿Qué dará importancia, dar a conocer de Apulo? Que de verdad Apulo tuvo un momento muy agradable, muy genial, muy armónico, que empecemos que lo más hermoso es el tren, los ferrocarriles, que llegan en el tren, se bajan, hay piqueteaderos, la gente sabía a qué venía y para dónde iba, ¿me entiendes? Si hay gente que la mayoría no son de acá a Apulo los que trabajaron en las empresas, la mayoría hay gente que vino de Girardot, gente que vino del Valle, gente que vinieron de diferentes lugares a trabajar en Apulo. Vamos a Apulo porque hay una empresa grande, allá en Apulo vamos, que allá consigue trabajo, y saber que le aportaron al país, le apostaron mucho al país y al local y a la región. De verdad, Sergio, que me alegra muchísimo, te agradezco muchísimo que tú nos hagas vivir a través del libro Un viaje por las juntas de Apulo, toda esa historia que tal vez muchos de los que están escuchando no sabían, que hoy es un día muy especial para invitarlos a que conozcan de tu libro, para que viajen a través de cada párrafo, de cada letra, que entren a ese mundo que era nuestro municipio y que hoy también puede seguirlo siendo y lo será y lo seguirá siendo, gracias a que podemos entrar a esa historia y conocerla. Pero entonces me gustaría que antes de terminar tú nos animaras y siguieras animando también a todo aquel que vive en ese municipio, que nos visita, a que conozcan a través del libro de las juntas, de Un viaje por las juntas Apulo, que conozcan de Apulo su historia y sean parte a través del libro. Bueno, mira, sí, de verdad que sería fantástico. Hay muchas personas que no conocen, de verdad. Hay mucha gente que se quedó sin recibir, no por el presupuesto, lo que hubiera valido el libro, 20, 25 mil pesos, sino que no fue algo escaso, fue algo poco, muy corto. De verdad,
primero para invitar que vengan a la biblioteca, que acaban de hallar el único libro que hay, porque en realidad por parte del coronel, que hay que mencionarlo, Wilson Cárdenas, es el nombre, él dejó una donación de creo que 20 libros, si no me equivoco, y aparte yo aporté otros 15 libros más, si no me equivoco, que me animó, me entusiasmó a también poner un grano de mi parte, porque yo lo hubiera vendido, ¿me entiendes? Y que necesitaba venderlo, y por un error que he cometido, si no hubiera salido más libros. Animo entonces que vengan a la biblioteca, averigüen, acá hay una historia rica, fantástica, que menciona lo que fue el hotel. Partamos desde el ferrocarril trae gente a conocer lugares, eso hizo el ferrocarril, traer gente a conocer lugares, culturas diferentes que tiene todo el país, una variedad de culturas, diversidad y biodiversidad. Entonces, viene el ferrocarril, llega gente a conocer, llega gente a trabajar a las fábricas, Cemento Diamantes, Colombates, un ingenio, Hugo Yesera, la laguna, el Salcedo, ir a visitarla, si falta el hotel, al hotel que hubo un muchacho que me dio una vez un video, porque compartimos ambos mientras hacía una investigación de la universidad. Lastimosamente perdí ese video, una sola vez lo mostré el video, y el video muestra el hotel en 30 segundos. Un video que pudo haber sido del año 1940, antes de los 50, y muestra cómo caminan desde la salida o sea, pasan por esta avenida, por esta calle, y harta gente enfoca en como unas 4 enfoques hacia el hotel, una de frente, una de allá para acá, para este lado, hacia el ferrocarril, cuando la gente viene caminando para venir al hotel, y gente viene de clase alta, con su chaqueta y bien vestida, su sombrero, su periódico ahí que trae. Entonces, ese enfoque muestra luego el hotel frente cuando la gente va entrando, luego una toma más adentro cuando la gente va entrando, camina, recorre los pasillos, y otra desde arriba, desde el barrio Santa, una partecita atrás del colegio, hay una subidita, y desde una parte alta muestra el video adentro, enfoca adentro, y se ve la gente adentro, para un lado y para otro. O sea, fue algo maravilloso que hoy en día, ¿dónde están los turistas para Pulo? Mientras en esa época llegaban. O sea, que existe este video. Sí, existe, claro, en algo que tiene que ser algo televisivo, algo que tenga que ver con la televisión, con las cámaras. Ah, qué bien. De verdad, Sergio, te agradecemos mucho este espacio, este tiempo que has dedicado para la biblioteca, de verdad. Hay algo más que invito que aparte de leerlo, saber la suma relevancia que tiene la historia, invito también que tengamos un incentivo, la comunidad, si alguien que conozca, que sepa, que tenga alguna fuente que pueda brindar a la biblioteca, de verdad, algo que sea de relevancia, Apulo lo necesita, porque es que, como vuelvo y digo, Apulo es rico en historia para el país, no solamente local, no solamente regional, sino para el país. Apulo es importante, fue y lo es aún. Entonces, que invitamos que se acerquen a la biblioteca si alguien tiene una foto de 1970, 80, 1940, que estuvo en la fábrica, si alguien tiene una foto en la Laguna Salcedo, en estos lugares ejemplares, por favor acérquese sin dudarlo, así sea una copia. Pero sería algo muy hermoso que no seamos egoístas en guardar un tesoro, sino compartamos algo que no genera un recurso de que vaya a perjudicarle, sino que ayuda a que se dé a conocer más a Pulo, porque es que si viene alguien de la universidad, si viene alguien de hacer un trabajo investigativo, genera, aparte que puede ayudar a aportar a la economía, porque aquel que viene a investigar también puede llegar y acercarse a donde la vecina, tomar un refresco, una bebida, ayuda de verdad que hasta el vecino. Y es importante aportarle a la economía y a la cultura. Uno necesita mucho reforzar la cultura, porque si no aporta, si
si de verdad no se enfoca en apoyar la cultura, en mejorar la cultura, de verdad que no sabe para dónde va. Necesitamos enfocarnos. Muchas gracias, Sergio, por tu tiempo. Y de verdad que quedamos agradecidos contigo. Queremos fortalecer nuestra colección local porque la biblioteca, como tú lo decías, esta parte de la biblioteca no cuenta con bastante material, y sí es muy bueno. Y sé que en aquellos álbumes que reposan en muchos de los dormitorios, en muchos de los chifonieres, como hablamos por ahí, de pronto en esos álbumes está una historia que cabe y vale la pena resaltar y vale la pena dar a conocer, de cómo era de pronto en aquel tiempo un bautizo, cómo era de pronto en aquel tiempo una fiesta, cómo era tal vez aquella celebración, y hacer esos comparativos de aquel tiempo con el de ahora. Entonces, de verdad que es una invitación a que todos participemos, Claro. para realizar y fortalecer esta colección local acá. Mira, hay algo que me entusiasma, que una persona muy allegada habló con una persona que vinieron de Bogotá en un tiempo, y la persona, lástima que no hubo un interés, realmente no mío, porque yo le decía ayúdame, pero no hubo un interés de la persona, no sé, por su tiempo quizás, pero la verdad me decía que esas personas se casaron en el hotel, los celebraron en el hotel, no se casaron en el hotel, perdón. Su regalo de boda, de matrimonio, su luna de miel fue el Hotel Apolo. O sea, el hotel fue una relevancia tan importante al país, que no solamente los políticos, no solamente las élites, sino lo social, sino también lo social, que era para el país. O sea, no se hablaba de Santa Marta, no se hablaba de San Andrés, de Cartagena. No es lo importante, es turístico que era, sino que es que este hotel era algo maravilloso, era el primero en el país, era 5 estrellas, pongámosle por decir que los cubiertos eran en plata, tenía lavandería, secadora, o sea, era algo genial, no había nada feo en el hotel, era algo espectacular, tan espectacular que incluso para eso fue por medio de un contrato, y era algo que incluso querían desviar, hubo problemas incluso de demanda, todo por ese asunto del hotel, porque es que no era algo pequeño, una obra pequeña, que era una obra gigante, que quizás hasta de pronto pensaban no vale la pena, ¿cómo se va a invertir esto tan grande para el gobierno, para el país? Porque era así, para la nación, en un hotel, o sea, en un lugar pero fue por una ambición, una idea que nos quería dejar el presidente Rafael Reyes. Entonces, o sea, de verdad que teje muchas leyendas, no solamente el hotel, la Laguna Salseo. Aprovecho, pongámosle, saber que allá habían apariciones, se dice que la Laguna Salseo, la gente iba y escuchaba zumbidos, el agua como si fuera una caldera hirviendo, como burbujas. Entonces pues la gente se aterraba porque creía o escuchaba que se iba a desbordar, que acabaría con el pueblo. Entonces hay 2 hipótesis. Una fue que un sacerdote llevó tanta cantidad de sal porque la laguna era encantada, sí. Otro se dice que un patriarca, porque sí era patriarca, de ahí en Salseo, con su trapiche y todo esto, Herrera, se dice que esa es la otra hipótesis, que él fue quien le echó la cantidad de sal, ¿entiendes? Entonces, teje leyendas bonitas, aparte que Apulo, mira, esto es algo que Apulo necesita, hay piedras que quedaron mucho grabados. Yo creo que Apulo es uno de los municipios que tiene más petroglifos, que hablemos La Mesa, La Boima, Tocaima, El Gardó. Esto era algo que Apulo es donde más petroglifos hay. Y aparte, no solamente los petroglifos que se muestran, en Salseo hay otros petroglifos que quisiera mostrarlos. El tiempo no me dio, pero quisiera mostrarlos,
que va más allá a lo indígena y a lo ancestral, va más allá, con otros seres, ¿me entiendes? Que es lo que se cree, otros seres. Sus dibujos es como si fueran otros seres. Entonces, Apulo necesita de verdad que es bonito que haya fútbol, es bonito que haya danzas, porque es cultura también y deporte, es bonito, pero es que de verdad necesitamos salir de ese enfoque, enfocarnos en algo más que genere turismo y atraiga. Por favor, de verdad necesitamos que eso se logre, que haya un sendero, de verdad se trace. Apulo necesita que haya monumentos, que haya una identidad. El parque necesita una identidad, no es el parque principal, necesita una identidad. La biblioteca, como lo tiene presente, si no hay una identidad, entonces ¿quiénes somos? ¿Verdad? ¿O para dónde vamos? Se necesita, de verdad. Bueno, muchas gracias, Sergio, por ese tiempo. Gracias a usted. Y te esperamos pues para la próxima. Sé que van a surgir muchas preguntas a raíz de esta entrevista. Y pues qué bueno, gracias por la invitación que tú nos has hecho. La leyenda de Toledo. Cuenta la leyenda que hubo en la vereda de Palo Quemado una hacienda que llevaba tal nombre y llegaba hasta el margen occidental del río Bogotá. Se cuenta que su dueño tenía muchas riquezas debido a un pacto que había realizado con el diablo. Este le prometió que le iba a entregar una gran cantidad de oro que estaba situado junto a una viga de oro que sostiene el cerro Guacaná. Este, por su ansiedad, ordenó a los criados excavar un túnel para extraer el tesoro, respetando la viga de oro como lo había pactado y ordenando que en su muerte lo sepultaran con sus riquezas. Pasando el tiempo, Toledo murió y sus criados cumplieron lo prometido despidiéndole con sus riquezas. Luego, al caer la tarde, los criados regresaron a la cueva con la ambición de tomar todo el oro que en ella había. Cuentan que uno cayó al abismo y no se encontró su cuerpo, y el otro alcanzó a escapar y testifica que cuando llegó encontró a los demonios celebrando y haciéndole tomar en copas el oro derretido y brindaban entre ellos diciendo: más trago que Toledo paga.